Bueno, lo que les voy a pedir simplemente para poder mejorar la calidad de audio de todos es que silencien sus micrófonos si son tan amables. Y bueno, arranquemos entonces con la temática del día. Como les decía recién Alicia, mi nombre es Sandra Lavías, estoy en Saint-Gobain hace 17 años, estoy trabajando en todo lo que tenga que ver con prescripción técnica y en la historia de Saint-Gobain, digamos, me interesaría tomarme 2 minutitos para contarles quién es Saint-Gobain o qué es Saint-Gobain. Saint-Gobain es un grupo empresario que nace hace más de 350 años, en 1665 para ser exactos, con la fabricación de los espejos para el Palacio de Versalles. Hoy tiene presencia en 68 países y Saint-Gobain a nivel mundial es sinónimo de innovación, de eficiencia energética, con un propósito muy claro, que es construir un hábitat sostenible. En Argentina, Saint-Gobain Construction Products está presente a través de 5 marcas: Isover como fabricante de lana de vidrio, Megaflex relacionado a todo lo que tenga que ver con impermeabilizaciones, Placo, nuestra marca insignia en cuanto a placas de yeso para construcciones de secos. Luego Tuyango, también para yeso, en este caso yeso en polvo. Y finalmente Weber, con lo que son los morteros industriales. Estas 5 marcas relacionadas con la industria de la construcción son las marcas a través de las cuales nosotros nos dedicamos a, como dice nuestro propósito, hacer de este mundo un mejor hogar, ¿sí? Making the world a better home. Esto es nuestro propósito. En todo lo que hacemos nos guiamos por este propósito, es nuestra razón de ser. Pero más que una iniciativa interna, para nosotros la sostenibilidad es el centro nuclear de nuestro propósito. Cada día nos esforzamos muchísimo para llevar a cabo una actuación más responsable, trabajamos muy duro en eso, para desarrollar soluciones que tengan un impacto positivo en la vida de las personas. Nuestro interés tiene que ver con brindar bienestar, calidad de vida, soluciones eficaces, pero no dejamos de cuidar el medio ambiente, este planeta del cual queremos hacer una mejor casa para todos. Por eso, asumimos un compromiso muy serio, que es lograr 0 emisiones netas de carbono para el año 2050. Eso lo fomentamos en todos los países donde operamos, con una economía de menor impacto ambiental, el menor impacto ambiental posible. Son muchos, obviamente, los retos a afrontar, y por eso, siendo tantos, hemos establecido una primera etapa de aquí al 2030, y estamos trabajando con objetivos muy claros: la reducción de los consumos de agua, la disminución de nuestra propia huella de carbono, la reducción del uso de materias primas vírgenes, la reutilización de materias primas provenientes de residuos de otras industrias, insertarnos en el uso de envases reciclables, utilizar fuentes de energía renovables, que ya es un compromiso y un hecho a partir del año que viene. Y algo también muy importante, que es contar con el análisis de ciclo de vida de nuestros productos. De esta forma nosotros podemos hacer esto que creemos, que es posicionarnos siempre en nuestro propósito, en buscar una manera de actuar de una manera más sostenible. Entrando en el tema que nos convoca hoy, ¿sí? Comencemos por saber cuál es el estado de situación local, qué tipos de energía consumimos, cómo las consumimos. La temática tiene que ver con reducir la demanda energética en edificios, tratar de que nuestros edificios tengan envolventes más eficientes y sostenibles. Y por eso, bueno, para poder saber dónde es interesante saber qué pasa, me anticipo un poquito, qué pasa con la población a nivel mundial. Fíjense que en 1930 nuestro planeta contaba con 2.000 millones de habitantes. Hemos prácticamente cuadruplicado esta cifra. El crecimiento es exponencial, ha sido exponencial y está dado por distintos factores: el crecimiento de la industria, el crecimiento de la accesibilidad a los alimentos. Muchos factores hicieron que nuestra población creciera de esta forma.
Pero al crecimiento de la población, por supuesto, acompaña un aumento muy importante de la demanda energética. El desafío que tenemos hoy día es generar eficiencia frente a esta demanda. Y entonces, el desafío es, bueno, a ver, ¿cómo hacemos para responder de esta forma eficiente, que es nuestro propósito? Y por eso es interesante primero analizar cómo proveemos de energía, cuál es nuestra matriz energética. La matriz energética es la representación cuantitativa de la totalidad de energía que consumimos, ¿no es cierto? En este caso, en un país. Y bueno, lo que se hace es ir analizando cuáles son las incidencias de cada tipo de energía, de dónde nos proveemos, energía nuclear, hidráulica, solar, eólica, biomasa, geotérmica, combustibles fósiles como el petróleo, el gas, el carbón. ¿Cuál es la situación de nuestro país? 34% es nuestro abastecimiento a partir de combustibles fósiles como el petróleo. Un 53% con respecto es el gas. Solamente tenemos una provisión del 13% de energías renovables. Sabemos, sí, que trabajar con energías renovables no es tan fácil, que obviamente implica un costo distinto. Sabemos al mismo tiempo que no podemos utilizarlo en cualquier parte del país. Las condiciones climáticas son fundamentales. Pero pensemos que más del 80%, o sea, prácticamente 87% de nuestra matriz energética está basada en recursos fósiles no renovables, contra un apenas 13% de renovables. Esto es algo bastante importante porque estamos pensando o estamos abasteciéndonos de combustibles no renovables, lo cual significa que hay una cantidad finita de disponibilidad de estos combustibles. Ante esta realidad, ¿qué es lo que podemos hacer? Si queremos ir hacia una demanda más eficiente, tenemos que poner en práctica la denominada tríada energética. ¿Qué es esto? Es una pirámide donde nosotros vamos a ver cuáles son los pasos a seguir para ir justamente hasta este objetivo de la eficiencia. Pero tiene que ver con la envolvente, con reducir la demanda de energía. Más allá de dónde provenga nuestra energía, cuál es nuestra matriz, lo primero que tenemos que hacer es reducir la demanda. Y para eso es importante trabajar sobre la envolvente de nuestros edificios. Luego, una vez que reducimos la demanda, podemos trabajar de una manera más eficiente con el uso de fuentes sostenibles. Y en tercer paso, es trabajar sobre la eficiencia de las instalaciones. En nuestro país, el 40% de la energía que se consume está dada por la construcción, ¿sí? Pero no me refiero a la industria de la construcción, al hecho de construir nuestros edificios. Me refiero a nuestro parque edilicio en funcionamiento. Consumimos energía para calentamiento del agua sanitaria, para calefacción, refrigeración, para iluminación, los electrodomésticos. Y dentro de estos 4 rubros, aquel que se lleva el mayor porcentaje tiene que ver con el confort térmico. También depende la tipología, 35, 40, 45% del consumo de un edificio está dado en generar confort térmico, o sea, trabajar sobre calefacción o refrigeración. Y fíjense que después de la industria de la construcción vendrá el transporte y vendrá la industria. A nivel local, hace años que se viene trabajando en distintas leyes, en distintas ordenanzas, normas, certificaciones, todas con un mismo objetivo: buscar la eficiencia energética, buscar que los edificios reduzcan su consumo, reduzcan la demanda. Esto empezó, como les digo, hace más de 10 años, allá por el 2007, ¿sí? Con una voluntad a nivel país de iniciar gestiones que fueran conduciendo hacia un diseño de certificación energética de edificios. Y lo primero que hubo fue la ley de la provincia de Buenos Aires, allá por el 2010, y desde ese momento, digamos que generó un efecto cascada, llevando a tener ordenanzas en Rosario,
una norma IRAM donde se hablaba ya sobre el etiquetado de eficiencia energética en las viviendas, una ordenanza en Neuquén, bueno, también en la Ciudad de Buenos Aires, sí, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires una ley, la 4458, allá por el 2013. En el 2019, lo más reciente quizás, una modificación muy importante del Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires, donde ya hay un capítulo que habla sobre la construcción sustentable, con el diseño sustentable, cómo nuestras envolventes tienen que estar cumpliendo determinados parámetros mínimos de calidad. Y así seguimos, ¿sí? Ahora se está trabajando mucho en el rubro vivienda, trabajando sobre el etiquetado energético de las viviendas, y este es el camino. Tenemos que trabajar sobre la envolvente. ¿Y qué significa esto? Que por supuesto, cuando nosotros diseñamos nuestros edificios, miraremos el diseño, la orientación, cómo disponemos nuestras ventilaciones, los asoleamientos, por supuesto, las protecciones solares, la forestación. Pero ¿qué pasa con la envolvente desde el punto de vista constructivo? ¿Cuánto miramos ese tema? Porque también desde lo constructivo hay que diseñar la envolvente. En esto que separa el interior del exterior podemos hablar de distintas partes, podemos hablar de los techos, podemos hablar de los muros, ¿sí? Como partes opacas, el piso, ¿sí? Los suelos, los pisos, todo aquello que está en contacto con el terreno. Después están las partes no opacas, que tienen que ver, por supuesto, con la carpintería. También hay un porcentaje de infiltraciones, hay una parte que tiene que ver con puentes térmicos. Por cada uno de estos puntos o áreas se generan transferencias de energía, pérdidas y ganancias. Por donde más pérdida o ganancia de energía, más transferencia se genera, es claramente a partir de los techos, a través de los techos, esa gran superficie que está expuesta a la radiación solar. Y luego, en un segundo lugar, vendrán los muros. Estos porcentajes que ustedes ven en pantallas, ¿sí? Van a estar, por supuesto, relacionados íntimamente con la morfología del edificio. No es lo mismo el desarrollo de un techo cuando estoy en un edificio tipo torre que cuando estoy en un edificio más tipo bloque, apaisado. Por supuesto, ahí pueden haber proporciones distintas, pero básicamente la mayor cantidad de energía suele perderse a través de los techos. Por eso, cuando generamos nuestras envolventes, cuando diseñamos nuestras envolventes, tenemos que buscar la forma de proporcionar un aislamiento térmico adecuado. También, y si bien nosotros estamos hoy mirando, así como haciendo foco en el tema térmico, no tenemos que olvidarnos del aislamiento acústico, de evitar los riesgos de condensaciones, de proporcionar, soluciones que sean durables en el tiempo. Tomemos el primer punto, ¿sí? Esto de mejorar la envolvente desde el punto de vista térmico. ¿Qué es lo que se debe cumplir? Bueno, básicamente, y bueno, yo veo que hay gente de distintos países, pero bueno, yo estuve focalizando acá un poco la charla con esta parte de la normativa en lo que sucede en nuestro país, en Argentina. En Argentina todas estas leyes y el arte del buen construir, en realidad, nos piden que cumplamos un valor de transmitancia térmica que pueda clasificar en el nivel A o en el nivel B de nuestra norma IRAM 11605. Pero no solamente es cumplir con un valor de K, es también evitar los riesgos de condensaciones, ya sea superficiales como intersticiales. Ahí estamos trabajando sobre el elemento de la envolvente opaca, ¿sí? El muro o el techo. Pero después tenemos que mirar el edificio en su conjunto y ver cómo es la distribución proporcional de los opacos y de los no opacos. Porque para que un edificio realmente se comporte en forma eficiente, también tenemos que controlar las pérdidas de energía, las pérdidas volumétricas globales, ya sea tanto de calefacción como de refrigeración. Es decir, diseñar envolventes eficientes, pero también tener una distribución de las mismas, una morfología de los edificios que nos ayuden a hacer de las pérdidas la menor cantidad posible. Una resistencia térmica de la envolvente. Tenemos que lograr que esas pérdidas se minimicen y tenemos que evitar patologías, aumentando además el confort térmico. Con eso que vamos a ver puntualmente más tarde.
Este tema del cumplimiento del valor de transmitancia térmica máxima admisible. Esto que les decía recién, tenemos que posicionar nuestros cerramientos opacos con un valor de transmitancia térmica que pueda clasificar nivel A o nivel B. Las normas, las leyes nos piden que al menos nuestros cerramientos opacos cumplan el nivel B. Por supuesto, cumplir el nivel B es mucho mejor. Para lo cual uno tiene que calcular el K del cerramiento y determinar la clasificación. Esa clasificación, por supuesto, va a ir difiriendo, ¿sí? Los parámetros, los límites que hacen a estos niveles A, B, van a ir cambiando de acuerdo a donde esté construyendo. Porque por supuesto no va a ser lo mismo si estoy construyendo en el sur del país, un área muy fría, que si estoy construyendo en una zona cálida en el norte de nuestro país. Entonces, por supuesto, a la hora de estar diseñando este cerramiento opaco, tenemos que ir mirando si las normas irán de referencia para ver cuáles son los valores que van a ir definiendo este nivel A, este nivel B, sobre los cuales nosotros vamos a tener que trabajar. Ahora bien, cuando yo tengo que calcular el K, ese K, ¿de dónde viene? Ese valor de transmitancia térmica, ¿de dónde viene? Bueno, claramente viene de una fórmula, ¿sí? Y esta fórmula está dada por el cálculo inicial de la resistencia térmica que tiene mi cerramiento. ¿Y esta resistencia térmica de dónde sale? Bueno, claramente va a depender de la conformación de este cerramiento, de qué materiales utilizo, en qué espesores los utilizo y cómo los dispongo. A través de cálculos, que no voy a ponerme ahora con este tema, porque esto está en bibliografía, está mismo en las normas, los procedimientos de cálculo. En definitiva, yo lo que tengo que hacer es ir determinando la resistencia térmica parcial que me ofrece cada una de las capas que componen mi cerramiento y luego, bueno, sumar la resistencia que proporciona superficialmente el aire exterior y el aire interior. Una vez que yo hago toda esta sumatoria, obtendré la resistencia térmica total del cerramiento y, a través de su inversa, conoceré el valor de transmitancia. No son más que cuentas, pero por supuesto, a la hora de hacerlas, tengo que trabajar en la elección de los materiales. La resistencia térmica de un material está dada por una fórmula, obviamente, como todo. Pero ¿cuándo un material es aislante térmico? La cédula de identidad de un material, ¿sí? Las cualidades de un material desde el punto de vista térmico, está dado por el coeficiente de conductividad térmica, el famoso lambda, ¿sí? Un valor que, para el caso de los materiales aislantes, por masa, como puede ser el EPS, como puede ser la lana de vidrio, van a ser siempre valores muy, muy bajos, ¿sí? 0,0, 41, 42, 35. La realidad es que todos los materiales se van a estar manejando dentro de estas escalas. No hay materiales mágicos, no hay materiales que tengan lambdas bajísimos. Siempre están dentro de estos valores. Pero para conocer yo cuál es el valor, el aporte de resistencia térmica que me va a dar un material, en este caso aislante, pero en realidad esta fórmula es para cualquier material, yo tengo que relacionar el espesor y el lambda. Fíjense que en definitiva, la resistencia térmica va a estar dada en una relación directamente proporcional al espesor e inversamente proporcional a el lambda. Quiere decir en definitiva que sin espesor yo no tengo aislación. La única manera de conseguir resistencia térmica, de conseguir una aislación térmica adecuada, perdurable en el tiempo, ¿sí? Perdurable en el tiempo, es a través del mecanismo del espesor. Proporcionar un determinado espesor que saldrá de nuestros cálculos es lo que me va a garantizar que la ecuación de resistencia térmica total de la solución constructiva realmente sea la adecuada. Y en esto de que no existen materiales mágicos, fíjense que cualquier lana de vidrio, una lana de vidrio, distintas son las presentaciones de las lanas, ya lo vamos a ir viendo, pero las lanas de vidrio están
por ejemplo, un fieltro de baja densidad está en 0,041, y materiales delgados, con espumas de polietileno que existen también en el mercado, 0,045. Realmente estos 4 milésimas no afectan demasiado en esta cuenta donde, como veíamos recién, el lambda es indirectamente proporcional. Por lo tanto, si yo tengo que trabajar sobre el espesor, es importante poder contar en el mercado con productos que vayan teniendo distintos espesores para ir dando respuesta a las distintas exigencias que yo tenga en mis herramientas, por supuesto, según el lugar geográfico donde yo esté construyendo. Es imposible conseguir con 5 o 10 milímetros de espesor resistencias térmicas adecuadas, ¿sí? El espesor, insisto, es la única cualidad que va a estar perdurable en el tiempo. A veces encontramos mecanismos que se logra de resistencia térmica a partir de membranas reflectivas, de cámaras de aire reflectivas. Esas no son soluciones que puedan perdurar en el tiempo, porque las láminas reflectivas, para que realmente pudieran funcionar con eficiencia, deberían permanecer absolutamente brillantes, impolutas durante toda la vida del edificio. Y para que una cámara de aire reflectiva sea eficiente, debería ser absolutamente estanca. Y sabemos que eso en la construcción real no existe. Por lo tanto, la única variable con la cual nos podemos quedar y sobre la cual nos podemos sostener es el espesor en el cual se disponga el material aislante. Dijimos también que una buena construcción, una buena envolvente, debe prevenir patologías de condensación. Cuando hablamos de las patologías de condensación, hablamos de deterioro de los materiales, algo que es visual, ¿sí?, que es estético, pero también hablamos de algo relativo a la salud, que es la aparición de estas manchas de humedad que no son ni más ni menos que la representación viva de la presencia de hongos y bacterias. Por lo tanto, no solamente tenemos construcciones que están enfermas, sino que tenemos, cuando, por supuesto, en caso que tengamos patologías de condensación, vamos a estar frente a construcciones que enferman a los ocupantes. Y hoy, hablando de arquitectura hospitalaria, por supuesto, no podemos permitirnos tener construcciones que enfermen a nuestros ocupantes. Ahora bien, ¿cómo es esto de las condensaciones? ¿Cómo se producen? Bueno, básicamente esto es importante porque muchas veces se confunde un problema de humedad, un problema de manchas en las paredes, pensando que es un tema relacionado a una falla en una barrera hidráulica, que falló la cerecita, que falló el cajón hidráulico, no. Y no siempre es eso, puede que sea, no digo que no, pero en la mayoría de las oportunidades, cuando tenemos problemas de manchas de humedad, tienen que ver con un problema de condensación. Entonces es interesante poder entender cómo se producen para también entender cómo podemos solucionarlas. A ver, primero y principal es que todas las patologías de condensación, todas las presentaciones de condensaciones se presentan en condición de invierno, donde yo tengo una temperatura muy inferior en el exterior que aquella que voy a tener en el interior de mi local. Para hacer los cálculos de condensaciones para nivel B, se toma como temperatura de diseño interior, esto lo fijan las normas, una temperatura de 20 grados. Supongamos que yo tengo 20 grados adentro, 0 grados afuera, y tengo un muro de hormigón visto con un revoque interior, el que ustedes quieran, un revoque de yeso, un revoque cementito, el que quieran, no pasa nada. Bueno, ¿cómo se comporta este muro? En primer lugar, tenemos una temperatura, un gradiente de temperatura propia del muro, donde por supuesto en cada punto del muro, a partir de cálculos, se consigue determinar cuál es la temperatura que existe.
Estos puntos unidos nos determinan esta curva y esta curva es el famoso gradiente de la temperatura del muro. Ya a nivel superficial estamos teniendo 11 grados. Todo esto, insisto, se saca por cálculo. Ahora, la temperatura de rocío, ¿cuál es? Bueno, pensemos que tenemos vapor de agua, ¿sí? Vapor de agua que está en el interior de nuestro local, que no tiene nada que ver con generar actividades que generen vapor de agua, como, no sé, ducharse o tener ollas hirviendo. No, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con el solo hecho de que personas aquí adentro respiran y exhalan vapor de agua. Ese vapor de agua está flotando en el aire y por una diferencia de presiones va a buscar irse al exterior. En esta búsqueda por salir al exterior va a ir pasando por distintos puntos del muro. Pero ingresando a tablas y con los famosos abacos psicométricos, podemos conocer cuál es la temperatura de rocío que va a presentar, sí, la temperatura rocío, o sea, la temperatura a la cual todo este vapor de agua va a estar condensando en cada una de las partes del muro. Y fíjense ya a nivel superficial, ¿sí?, que los cálculos me indican que en esta condición, 20 adentro, 0 afuera, a los 14 grados el vapor de agua ya condensa. A los 14. Pero nuestra pared está en 11. Lo cual significa, por supuesto, que estamos ante un efecto de pared fría. E inevitablemente vamos a tener una condensación superficial. Todo el vapor de agua que está flotando en el aire va a chocar contra esta pared, va a estar fría esta pared y va a condensar. ¿Lo vemos? Y sí, lo vamos a ver, lo vamos a poder ver en aquellos revestimientos, en aquellas superficies que no sean porosas. Por ejemplo, un vidrio, por ejemplo, un revestimiento, ¿sí? ¿Esto por qué se está produciendo? Se está produciendo porque dijimos la pared está fría. Es decir, porque esta pared no tiene resistencia térmica. Claramente a esta pared le está faltando aislación. Pero así como lo vemos en un vidrio o lo vemos en un revestimiento sanitario, no lo podemos ver. A ver, no lo podemos ver el día 1, el día 2, el día 3, o a lo largo de un tiempito. No lo vamos a poder ver en los materiales que son porosos. En el revoque, por ejemplo, no lo vamos a ver en forma inmediata, porque el revoque lo va a ir absorbiendo. Lo va a ir alojando a todas esas pequeñas microgotitas de agua, las va a ir tomando hasta que ese revoque sature y entonces empiece a tirar ese vapor de agua hacia, o mejor dicho, esas gotitas hacia afuera y empiecen a formarse hongos. Ahí es cuando ya tenemos la demostración de que hay un problema y que lo estamos viendo, ¿sí? Esa condensación superficial no es lo único que sucede. Fíjense que en definitiva, de aquí, desde este punto hacia el exterior, prácticamente toda la pared presenta una temperatura inferior a la temperatura de rocío. Es decir, que lo que está sucediendo Baja es que tu es mochila. por cuando ingresa en el muro, ay, si me pueden apagar por favor ese micro, gracias. Cuando ingresa en el muro, también va a estar condensando y va a condensar intersticialmente. ¿Por qué sucede esto? Bueno, obviamente, ya dijimos, el muro está frío. Pero aparte de ese problema, estamos permitiendo que el vapor ingrese en el muro. Es decir, falta una barrera que impida la entrada física del vapor hacia la solución constructiva. Falta la famosa barrera de vapor. Entonces, ¿qué es lo que debería yo hacer? Bueno, debería dotar a mi muro, por ejemplo, de una aislación térmica, en este caso sería un espesor de lana de vidrio, con una barrera de vapor incorporada. Si yo hago un espesor de aislación, que por supuesto lo deberé calcular, y una barrera de vapor, y reemplazo el revoque por ejemplo, una placa de yeso, fíjense cómo cambia la curva que representa la temperatura del muro. Esa temperatura superficial que antes estaba en 11 grados ya subió a 18. La temperatura de rocío, si bien a nivel superficial sigue siendo la misma, es 14 grados, hubo un cambio en
la morfología de esta curva, ¿sí? Este gradiente cambió. ¿Por qué? Porque apenas llega a la barrera de vapor, se frena y cambian las temperaturas de rocío. En todos los puntos del muro, la temperatura es superior a la de rocío. Y esto es lo que yo necesito. Garantizar a partir de un espesor de aislación y una barrera de vapor que no vayan a existir condensaciones ni superficiales ni intersticiales. Aparte del espesor de aislación, que por supuesto voy a tener que calcular en función del lugar donde estoy construyendo y también de cuál es el nivel de aislamiento que quiero lograr, el nivel de eficiencia que quiero lograr, aparte de eso, voy a tener que trabajar la barrera de vapor. Esa barrera de vapor va a tener que cumplir con determinadas condiciones. Lo primero y principal, lo primero, mejor dicho, es que estén correctamente instaladas. Es decir, siempre la barrera de vapor tiene que ir hacia el lado más caliente. Y como estamos hablando del invierno, el lado más caliente es el interior del local. Es decir, yo parado dentro del local tengo que poder ver esta barrera. Por un lado, tiene que ser eficiente. ¿Qué significa eficiente? Que realmente tenga un valor de resistencia al paso del vapor de agua alto. Por eso trabajamos fundamentalmente con aluminios y con polipropileno. Cuando digo trabajamos, es por supuesto dentro de Isover, que es nuestra marca. Y en tercer lugar, deben ser seguras frente al fuego. Es decir, nosotros desde Saint-Gobain, en las distintas marcas, y por supuesto hoy hablando de las aislaciones de Isover, siempre tenemos esta mirada global, esta mirada transversal. No solamente vamos a estar pensando en lo térmico, siempre vamos a estar pensando en lo térmico, en lo acústico, en el fuego, en la sostenibilidad, siempre que encaramos una solución. Por eso, cuando trabajamos la barrera de vapor que incorporamos a nuestros productos, siempre va a tener una condición de seguridad frente al fuego. Entonces, correctamente instaladas, eficientes y seguras son los 3 puntos que tiene que cumplir o los 3 requisitos que tiene que estar cumpliendo una barrera de vapor. Pero en esto de correctamente instalada, por supuesto, va a depender muchísimo de la mano de obra, porque se puede elegir el producto en forma correcta, pero si la instalación, si la colocación no está hecha de manera correcta, la solución fracasa. En esta foto nosotros estamos viendo la representación de todo lo que no hay que hacer. Estamos ante un techo, la pendiente en el sentido de izquierda a derecha, y fíjense que el producto fue elegido correctamente. Pusieron, vemos, ante un techo de chapa sobre machimbre, yo debo elegir un producto de lana de vidrio con barrera de vapor, pero esa barrera de vapor dije recién que tiene que estar colocada hacia el lado más caliente. Por lo tanto, este aluminio debería estar hacia abajo. Además de eso, es importante que la aislación sea continua y no como está acá en esta foto, que vemos que está cortada entre los listones. Obviamente, la barrera de vapor también tiene que ser continua. No puede pasar esto que vemos acá, de que exista una barrera de vapor entrecortada. A ver, apunte ahí. No puede estar aquí están con estas manchas. Lo que estamos teniendo es una ausencia del aluminio, una ausencia de la barrera de vapor. Entonces, por más que el arquitecto haya especificado correctamente el espesor y el producto, si después no hay una tarea de acompañamiento en la dirección de obra, en chequear con los contratistas cómo van a ser colocados los productos, bueno, digamos que no estamos llegando al éxito que estaba esperándose. Si esta ubicación incorrecta de vapor la quisiéramos representar en el muro que veníamos viendo, la situación sería esta. Fíjense, a ver, que se me trabó, perdón, se me trabó acá el puntero. Ahí está. Tenemos la lana, tenemos la placa de yeso, pero cuando nos pusieron la barrera, pusieron hacia la interna. Fíjense que la temperatura del muro está bien, pero
la temperatura de rocío nos está mostrando el gradiente que desde puntas ya se van a registrar condensaciones. ¿Por qué? Porque la barrera de vapor no está en el lugar donde debería estar. Si no ponen la barrera al lado más caliente, cuanto más adentro mejor, la cosa no funciona. Ahora bien, vamos a la diapositiva que sigue. A partir de ahora, y habiendo establecido estos conceptos, lo que vamos a ir viendo es las distintas soluciones constructivas que podemos proponerles desde Saint-Gobain para resolver tanto situaciones de cubiertas como situaciones de muros exteriores. Arranquemos por las cubiertas. Les traigo distintas tipologías porque obviamente podemos tener edificios dedicados a la salud de distintas escalas, desde hospitales de gran envergadura y gran complejidad, con probablemente cubiertas de grandes luces, que si bien normalmente están definidas internamente como para galpones o naves industriales, por supuesto pueden ser utilizables también en arquitectura de hospitales, comercio, etcétera. Y es cuando hablamos de las grandes luces, ¿sí? Donde tenemos, en definitiva, una estructura portante con una distancia importante entre sí, ¿sí? Hasta no estamos teniendo machimbres, sino que directamente vamos a trabajar por sobre la estructura, una malla, ¿sí? Una malla plástica y un producto que puede quedar a la vista incluso y que se lo tensa en su proceso de instalación. Es el llamado fieltro tensado, con dos presentaciones, aluminio o polipropileno blanco. Desde el punto de vista de las prestaciones son exactamente las mismas, me refiero a las prestaciones térmicas, porque tanto el aluminio como el polipropileno blanco son dos excelentes barreras de vapor con muy buen comportamiento frente al fuego, y lo que difiere es la terminación superficial que nos va a dar como resultado. Con un fieltro tensado uno puede no solamente resolver la cubierta, sino que también incluso resolver el aislamiento de las paredes de este espacio. Para colocarlo, el fieltro siempre se trabaja como siempre en todo lo que tenga que ver con cubiertas, colocando el producto desde arriba. Vamos a tener en primer lugar las correas, normalmente separadas cada 1 metro, metro y medio, depende de cálculos estructurales. Sobre esa correa vamos a estar, vamos a estar poniendo esta malla plástica, no demasiado tensa, ¿sí? Y luego vamos a colocar la lana de vidrio, estos fieltros de lana de vidrio, estos fieltros tensados, comenzando por la cumbrera y desenrollando, ¿sí? En el sentido de la pendiente. Siempre el proceso es, se coloca aislación, se coloca chapa, se coloca aislación, se coloca chapa, así sucesivamente para ir avanzando en el proceso. Siempre es importante que la malla no quede tan tensada porque es necesario darle una cierta flecha para que la lana pueda desarrollar todo el espesor que se especificó. Pensemos que en nuestro país, insisto, estoy trabajando con las normativas de la República Argentina, en nuestro país no podemos tener un techo que clasifique nivel B si no le ponemos por lo menos 80 milímetros de espesor de aislación. 8 centímetros, ¿sí? Es el espesor mínimo de aislación de cualquier producto, en realidad, de material aislante, que se necesita para cumplir el nivel B en cualquier parte del país, ¿sí? Entonces, si la malla plástica está muy tensada, no va a dejar que esos 80 milímetros realmente se manifiesten, porque cuando le pongo la chapa van a comprimirse. Por eso es importante darle cierta holgura a la malla. Va a pasar, por supuesto, por encima de las correas, ¿sí? Y luego por encima se pondrá la chapa. Y esto de pasar por encima de las correas es importante para justamente garantizar que la aislación y la barrera de vapor son continuas. Por supuesto, va a haber una pequeña compresión
entre el punto de la correa, entre lo que es la linealidad de la correa y la lana y la chapa. Pero esa compresión es la necesaria y suficiente como para poder matar los puentes térmicos estructurales. Otra opción es que se trabaje con estructuras, con cubiertas de chapa de menor, se fue sola esta, menor distancia, ahí, menores luces, ¿sí? Y luego haya por debajo un cielo con caído. En este caso, ya no trabajamos con un producto para tensar, como era el producto anterior, que tiene un aluminio o un polipropileno que están reforzados justamente para que toleren las tracciones. Ya en este caso no necesitamos recurrir a el foil reforzado, sino que podemos trabajar con un foil de aluminio simple. No vamos a estar tensando, sino que simplemente vamos a estar apoyando, ¿sí?, nuevamente sobre la malla que le va a dar un sostén o, como se ve aquí, sobre un tensado de alambres, pero vamos a estar apoyando directamente el producto y luego por encima la chapa. Por debajo se colocará un cielo raso suspendido de placas de yeso. Por supuesto, en el caso de losas planas de hormigón, también la opción que podemos estar ofreciéndoles es trabajar con el espesor de lana de vidrio, con la barrera de vapor incorporada, con ese foil de aluminio, ya sea por encima de cielos rasos suspendidos o por encima de, desmontables me refiero, o por encima de cielos rasos suspendidos, pero de junta tomada o continua. En cualquiera de los casos, ustedes fíjense cómo no solamente tenemos el aluminio colocado hacia abajo, sino que además todas las uniones de los paños van a estar encintadas para dar unión y sellado a la barrera de vapor. Posteriormente se trabaja sobre el emplacado. En el caso que uno trabaje en edificios de menor escala, donde podamos tener, por ejemplo, una cubierta con un machimbre, en este caso un machimbre a la vista, vamos a trabajar siempre con el mismo concepto, es decir, que nuestra aislación, que nuestra lana de vidrio con foil de aluminio, ¿sí?, necesitamos siempre esta barrera de vapor, sea pasante por encima de las clavaderas. Por eso es sumamente importante que las clavaderas acompañen, ¿sí?, acompañen la altura que tiene o el espesor que va a tener la aislación. Es decir, si yo les dije recién que teníamos que por lo menos colocar 80 milímetros de aislación, este listón tiene que tener 3 pulgadas. 3 pulgadas más lo que le da el listón yesero, vamos a poder tener los 80 milímetros de aislación perfectamente desplegados en todo su espesor. A ver, si yo especifico 80 milímetros, sé que con 80 milímetros mínimo estoy cumpliendo lo que necesito, pero luego el techista, el contratista, pone una clavadera de 2 pulgadas, o sea, 5 centímetros, la lana se va a comprimir. Y cuando comprimo la lana, por más que haya comprado 80 milímetros, lo que va a estar trabajando, lo que va a estar aportando resistencia, va a ser el alto del listón que tengo. O sea, si tengo un listón de 2 pulgadas, van a ser 50 milímetros, no 80. Entonces, eso es muy importante porque, insisto, en lo importante del desarrollo de los pliegos de especificación y lo importante del control en obra de cualquier solución constructiva. Eso nos va a garantizar el éxito realmente y es lo que nos va a garantizar que las cosas salgan como estuvieron pensadas desde el proyecto. La aislación, como les dije, por encima de los perfiles, de los listones, en este caso, siempre desde el punto más alto hacia abajo. La solapa que tiene cualquiera de los productos que sean con barrera de vapor extendida, para luego continuar con el paño siguiente y poder ir superponiendo, encintando y sellando la barrera de vapor. En el caso de tecnologías de construcción en seco, como puede ser el steel framing,
Este tipo de soluciones, este tipo de tecnología, nos permite contar con espacios generosos en las cubiertas que están dados por los propios perfiles estructurales, estos PGC, estos PGU, que para el caso de las cubiertas siempre van a estar en 100, 150 o 200 milímetros y que por lo tanto nos van a permitir alojar sin demasiada complicación los espesores de lana de vidrio que vamos a estar necesitando para cubrir lo térmico y, nuevamente insisto, también poder ir cubriendo la parte acústica, es decir, lograr que nuestras cubiertas no solamente nos permitan ahorrar energía, sino que aparte nos permitan aislarnos de los ruidos exteriores, ya sea por temas climáticos, lluvia, granizo o simplemente ruido que tiene que ver con tránsito, con ruidos callejeros, con tránsito de aviones, etc. ¿Qué pasa con los muros exteriores? En el rubro de muros exteriores tenemos distintas maneras de aislar. Podemos estar aislando en cara interna, ¿sí? Que es lo que nosotros denominamos muros mixtos. Y acá trabajamos sinérgicamente entre dos de nuestras marcas, entre lo que son las lanas de vidrio de Isover con las placas de yeso de Placo. El tipo de placa de yeso que vamos a estar colocando en cada una de nuestros locales, bueno, tendrá que ver con justamente las necesidades que presente cada local. Podemos tener un local seco, podemos tener un local húmedo y entonces hablaremos de placas estándar, de placas resistentes a la humedad. Podemos necesitar una pared con mayor tiempo de resistencia al fuego y utilizar placas RF. O podemos necesitar, por ejemplo, en los pasillos de circulación, donde hay camillas, donde hay objetos que puedan impactar, carros que puedan impactar contra las paredes, podemos necesitar placas de yeso de mayor resistencia mecánica, resistencias al impacto. Entonces, bueno, la elección de la placa de yeso va a depender de qué es lo que la pared me está pidiendo, de lo que el local me está pidiendo. Pero desde el punto de vista de la aislación, combinado con la placa, podré trabajar en lo que denominamos muro mixto. En definitiva, un muro mixto es combinar una tecnología húmeda con una tecnología en seco. Y lo hacemos mediante este producto que es parecido al que veíamos recién en los techos de chapa, con machimbre, el Rolac Plata, pero en su versión muro, es decir, el producto cortado en 40 centímetros de ancho. ¿Cómo se trabaja? Bueno, vamos a buscar una perfilería, por ejemplo, una perfilería para drywall, chapa galvanizada en 35 milímetros. Esta perfilería la vamos a separar de la pared. Fíjense que queda un espacio entre la pared y los perfiles para que no se produzcan puentes térmicos a través de esta estructura, más allá de que en determinados puntos vamos a generar unos anclajes, porque la perfilería de 35 necesita tomarse el muro. Entre estas Ls y el muro base vamos a interponer una banda de neoprene para justamente trabajar como ruptor de puente térmico. Y una vez que nuestra perfilería está colocada, podremos pasar todas las instalaciones por detrás para luego proceder a la instalación propiamente dicha del Rolac Plata. Rolac Plata, como les decía, 40 centímetros de ancho, con una solapa longitudinal para cada paño. Esto se coloca entre los perfiles, la solapa longitudinal se levanta, se pasa por delante del perfil, siempre orientando la solapa hacia el mismo lado, para luego concluir tomando las juntas con una cinta de aluminio autoadhesiva que nos va a garantizar que haya continuidad en esa barrera de vapor y estanqueidad en esa barrera de vapor. Algunos casos nos sucede que buscan tener mayor eficiencia energética y al mismo tiempo hay que pasar instalaciones más importantes. Podemos trabajar en lugar de perfilería de 35 con perfilería de 70 milímetros y en este caso la perfilería ya va a ser autoportante, por lo tanto no es necesario tomarnos al muro. Ahí directamente la solera inferior y la solera superior, nuestros perfiles
cada 40 o 60 centímetros según el tipo de placa que vayamos a colocar. Nosotros dentro del mundo placo tenemos placas que pueden colocarse con montantes cada 60 centímetros, lo cual es muy interesante porque nos permite ahorrar un 30% de estructura. Pero el procedimiento es exactamente el mismo, no importa si la perfilería es de 70 o es de 35, en definitiva, lo que vamos a hacer es cortar el producto e ir colocándolo, como veíamos recién en las diapositivas anteriores, entre los perfiles, con la solapa por delante del perfil y tomando con la cinta autoadhesiva los paños para dar continuidad. Algo similar sucede cuando la construcción está realizada con muros del sistema steel framing. En el caso del muro steel framing, nosotros lo que vamos a tener es dentro de la cámara de aire que definen los propios PGC, los propios PGU, nuestra mismo Rolac plata muro, ¿sí? En este caso, los perfiles de steel nos proporcionan un espacio de por lo menos 100 milímetros, porque es 90 o 100 milímetros, ¿sí? Entonces ya vamos a estar teniendo una aislación más importante y consecuentemente, por supuesto, el resultado final de resistencia térmica total del muro va a ser muy superior. Pero no solamente en steel frame vamos a estar colocando la lana por dentro, ¿sí?, que va a funcionar para lo térmico y para lo acústico, sino que además se va a estar complementando con un sistema ABS en cara externa. Ustedes saben que cuando trabajamos steel framing, como esto es un muro aportante, hay que rigidizarlo. Entonces se trabaja con, por ejemplo, una de las posibilidades es trabajar con una placa de OSB como elemento rigidizador, una barrera de agua y viento, y luego posteriormente una placa de EPS de alta densidad, de por lo menos 20 kilos por metro cúbico y 3 centímetros de espesor, sobre el cual vamos a estar colocando un base coat, una malla, ¿sí?, una malla alcalino resistente de 160 gramos, otra capa de base coat, acá, y luego un revestimiento acrílico. Acá es donde con esto de base coat, malla, base coat y la capa del revestimiento acrílico, volvemos a hacer sinergia, por ejemplo, con otra de las marcas de Saint-Gobain, que es Weber, ¿sí? En cara interna, entonces, la lana; en cara externa, el sistema ABS, que tiene por función matar puentes térmicos estructurales, y de esa forma, una vez que ya está todo colocado, vamos a proceder a la instalación de la placa de yeso. Es decir, hasta ahora les propuse aislar en cara interna, porque yo quiero tener, por ejemplo, un diseño de mi fachada donde tengo un hormigón visto, supongamos. Puedo trabajar con steel framing, como vimos recién. Digamos que en ese caso la aislación está adentro, en el medio. O puedo ir por soluciones que me permitan trabajar con muros exteriores aislados por fuera. A ver, primero les quiero presentar un producto que es un producto de alta innovación, que es una placa de yeso con malla de fibra de vidrio para exteriores. Es la placa Glasrock, y la placa Glasrock va a permitirnos trabajar con una construcción en seco, 100% en seco, que está hecho con estas placas, que tienen particularidades que ahora voy a describirles, de forma tal que nos permite tener una vista que parece ser una construcción tradicional húmeda. ¿Qué tiene de particular esta placa Glasrock? Insisto, es una placa de innovación, base de yeso, con un glass mat, una fibra de vidrio en sus dos caras. Lo primero, que es la única con 12 meses de resistencia o de 12 meses de poder estar a la intemperie, 12 meses de exposición directa a la intemperie sin ningún tipo de degradación. Está muy aditivada de forma tal de poder resistir a la humedad, por eso la absorción de agua es menor al 5%, y el hecho de que tenga un glass mat en superficie hace que no haya proliferación ni de hongos ni de moho. ¿Por qué? Porque directamente no hay
material comestible, no hay material orgánico para que se pueda desarrollar con éxito ni moho ni hongos. Es resistente a los golpes, ¿sí? Más allá de que sea de yeso, está muy aditivada y el Glassman le otorga esta resistencia a los golpes. Es incombustible porque es 100% de yeso. Y tiene una excelente estabilidad dimensional. Tanto la variación lineal por humedad o como por temperatura son valores ínfimos. Y por lo tanto, esta estabilidad dimensional realmente única permite que podamos estar trabajando con sistemas de junta tomada, es decir, con sistemas de juntas continuas. Por lo tanto, vamos a poder trabajar con soluciones constructivas en seco, pero no vamos a tener la lectura de algo modular. Y esto es lo innovador, esto es lo diferente. Tenemos aparte una gran capacidad de aislación acústica por su altísima densidad. Es una placa que por procedimientos manuales puede curvarse, pero no a partir de incorporación de agua, porque realmente la placa no absorbe agua. Algo también muy interesante es que justamente por ser de yeso, es muy fácil de cortar. Las herramientas son las herramientas típicas para placas de yeso y no tengo en la obra ni el ruido de las amoladoras ni el polvillo que generaría, por ejemplo, cortar una placa que fuera de base cementicia. Es decir, estamos ante un producto totalmente distinto, un producto de innovación de alta tecnología y que nos va a permitir hacerle frente a los proyectos más exigentes. ¿En qué soluciones la utilizamos? Por un lado, podemos utilizarla en lo que se llaman cerramientos no portantes, es decir, al clásico esquema de estructura independiente, losas y vigas de hormigón o de estructura metálica, pero fundamentalmente más de hormigón, a los cuales después le agregamos un mampuesto para cerramiento, no dejamos de lado el mampuesto, el ladrillo, y podemos hacer muros en seco en forma no portante. ¿De qué forma? Bueno, una estructura, ¿sí? Van a ser PGC y PGU, pero justamente al no ser portantes no van a necesitar rigidizadores. Entonces, directamente después de la estructura, vamos a venir con la barrera de agua y viento, la placa Glassrock y el esquema de tomado de juntas a partir de base coat, cintas de malla tramada de 10 centímetros cubriendo todas las juntas, luego base coat, malla, base coat y el revestimiento acrílico. Todo esto en definitiva genera un refuerzo, una armadura que protege a todo el sistema, le da continuidad y le da la resistencia mecánica final que necesitamos. Otra posibilidad es trabajar, tanto para obra nueva como para situaciones de retrofit, por encima de una mampostería. Una mampostería, la cual deberá tener su aislamiento hidrófugo en superficie, por supuesto, y por delante una fachada no ventilada o semiventilada. Estructura que va a estar por delante de la lana de vidrio, en este caso, perdón, antes teníamos la lana de vidrio entre los perfiles y esta lana de vidrio llevaba el foil de aluminio. En este caso, vamos a estar aislando en cara externa. Cuando aislamos en cara externa, no necesitamos barrera de vapor y el procedimiento es, luego del muro que ya tiene su impermeabilización, vamos a trabajar un panel fachada. Un panel fachada es un panel de lana de vidrio preparado para este tipo de situaciones, tiene un tratamiento hidrorrepelente, se lo fija mecánicamente con washers, con 2 tarugos específicos, y luego un sistema estructural que va a estar pasante por delante de la aislación. Es decir, en este caso estamos teniendo una aislación que va a pasar por delante de no solamente la mampostería, sino también de vigas y columnas. Es decir, estamos envolviendo todo el edificio. Luego, atornillándose, fijándose a estos perfiles, vamos a tener nuestra placa Glassrock y un sistema como el anteriormente descrito de tomado de juntas, generar esta superficie continua
Los bordes, como vienen rebajados, van a poder alojar la cinta de malla tramada, el base coat, y luego nuevamente base coat, malla, base coat y el finish. Otra posibilidad sería trabajar con lo que se llama una fachada flotante. En este caso son dos sistemas de perfiles en forma paralela, un perfil no portante en cara interna apoyado sobre las losas, y por cara externa y pasante por delante de todo el sistema estructural, vamos a ir con la barrera de movimiento, la placa Glassrock con todo el procedimiento que veíamos anteriormente, y en la estructura interna, en la estructura de drywall, iremos con el Rolac plata, la lana con el aluminio y la placa de yeso correspondiente. Acá lo que estamos teniendo es una estética que parece ser un revoque tradicional, pero no lo es. Es un sistema en seco. La otra opción es trabajar con un sistema de fachadas ventiladas. En los sistemas de fachadas ventiladas hay algo bastante parecido a lo que describíamos en el segundo caso de Glassrock, que es en definitiva tener una pared que podrá ser de hormigón o podrá ser de mampostería con su correspondiente aislamiento hidrófugo, una lana de vidrio preparada para esta situación en cara externa, ¿sí? Los perfiles por delante, como se ven aquí en estas distintas fotos, ¿sí? Los perfiles por delante, pero los revestimientos van a permitir una ventilación en la cámara de aire que se genera por la escuadrilla de los propios perfiles. Aquí es donde tenemos el sistema de fachadas ventiladas, donde en definitiva estamos teniendo una estética distinta, porque vamos a tener los ritmos que van a darnos nuestras placas para exteriores. Estas placas decorativas podrán ser distintos materiales, podrán ser porcelanatos, podrán ser placas cerámicas, podrán ser placas de fibrocemento con color incorporado. Es decir, en el mercado hay distintos fabricantes de revestimientos que están preparados para trabajar en un sistema de fachadas ventiladas. La diferencia es que en el sistema de fachada ventilada yo acuso las juntas abiertas, que son en definitiva lo que me van a generar toda esta vista en cuadriculado o con el ritmo que yo quiera. Pero a diferencia del caso anterior, donde con la Glassrock teníamos una solución con continuidad, en esta tenemos una solución que marca un ritmo, que marca una cuadrícula. En definitiva, cuando yo tengo estas pérdidas de energía a través del envolvente y tengo soluciones en cara externa con cualquiera de las dos versiones, ya sea con la solución con Glassrock o con la solución con fachada ventilada, lo que estoy haciendo es evitar las pérdidas por los puentes térmicos estructurales, ¿sí? Porque yo estoy en definitiva pasando por delante de todo este sistema estructural. Ahora bien, les prometí una reducción de la demanda energética, les traje los conceptos, les traje algunas soluciones. Veamos entonces cuánto es esto de la reducción. Por supuesto, siempre vamos a necesitar hacer cálculos térmicos y para eso pueden ayudarse, por supuesto, con una herramienta muy interesante, es un cálculo térmico que diseñamos desde la compañía basado en todas las normas IRAM vigentes, ¿sí? Estamos hablando de todas aquellas normas que significan los procedimientos de cálculo, las características de los materiales según la 11601, los niveles de clasificación para cada nivel A, B y C, con las zonas bioclimáticas y todas las temperaturas que hacen falta en todas las partes de nuestro país. Todas las normas de cálculo térmico están todas metidas en este software. Este software es un software de descarga gratuita que ustedes pueden acceder libremente a partir de nuestra página web. Y con este software, en definitiva, lo que van a poder hacer es hacer el cálculo de los opacos, es decir, calcular el valor de transmitancia térmica, chequear si existen condensaciones superficiales o condensaciones intersticiales. De esa forma estamos evaluando el cerramiento.
Por otro lado, como este software se hizo basado en las exigencias de la ley de la provincia de Buenos Aires, también este software nos permite calcular ese valor de el coeficiente de pérdidas volumétricas globales, el coeficiente G, para calefacción. ¿Cuál es la carga térmica que va a necesitar este edificio para lograr la temperatura de confort que pautamos en el software para la localidad donde estaremos construyendo? ¿Y cuál es el ahorro de energía logrado? Es decir, evaluar cerramiento por cerramiento y luego vamos a evaluar el edificio. Y les traje un ejemplo, un caso testigo. Este edificio ejemplo, vamos a decir, puede ser de cualquier tipología. Yo acá, por supuesto, puse que era una tipología hospitalaria. Vamos a plantear que son 5 plantas de 1.500 metros cuadrados cada una, es decir, que estamos teniendo una superficie total de 7.500 metros cuadrados, con un volumen a calefaccionar de 22.500 metros cúbicos de aire, una altura total de 15 metros y un perímetro de 160 metros. Todos estos datos, ¿por qué los estoy poniendo? Porque en definitiva son datos que van a ser el input que en cada uno de los puntos, en cada una de las pantallas, el software nos va a ir pidiendo. Con estas dimensiones, ¿sí?, vamos a plantear una envolvente opaca que tome el 70% de la superficie, una envolvente no opaca del 30% de la superficie y una cubierta que será, por ejemplo, una estructura de grandes luces con un cielo raso suspendido. En el caso de la envolvente vertical, lo que he elegido en este caso es una pared de hormigón con un revoque interno y un sistema de fachada ventilada en cara externa. A este ejercicio lo hemos ubicado en Ezeiza, ¿sí? O sea, el software me va a ir preguntando en cada una de las pantallas cuál es el nombre de la obra, cuál es la tipología a partir de menús desplegables, dónde está ubicado, en qué provincia, en qué localidad. Y cuando yo planteo estas 4 características, ya solito, cuando le digo la localidad, me sale cuáles son todas las condiciones ambientales que va a estar teniendo que tenerse en cuenta. Y a partir de ahí empiezo a construir mi solución constructiva, ¿sí? Cargando cada uno de los materiales que intervienen. Vamos a empezar por la pared, es decir, que tengo un enlucido de yeso de 2 centímetros, que tengo un hormigón con agregados pétreos, que tengo un mortero, ¿sí?, de juntas a modo de aislamiento hidrófugo, y después mi panel fachada, una cámara de aire y un revestimiento, en este caso era una placa cementicia con color. El software me calcula cuál es el valor de transmitancia térmica, y me determina cómo clasifica con este valor de acuerdo a las exigencias que tiene la localidad donde estoy construyendo. Entonces me dice, bueno, estás construyendo en 6 al nivel A, vas a poder verificarlo mientras que tu valor de transmitancia térmica esté por debajo de este 0,32. Si está entre 0,32 y 0,87, vas a estar en nivel B. Si es más de 0,87 y hasta 1,52, estás en nivel C. Tanto para invierno como para verano, y entonces con este valor que me dio a mí en el cálculo, este 0,55, por supuesto estoy clasificando a nivel, tanto para invierno como para verano. Perfecto, clasifiqué nivel B, por eso me trae este tilde verde. Y otra cosa que me va a decir es, bueno, ¿qué pasa desde el punto de vista de las condensaciones? Con la temperatura de rocío, ¿cómo estamos? Y bueno, a ver, ¿hay riesgo de condensación superficial? En ese caso, lo que se hace es evaluar la temperatura de rocío, que está calculada, versus la temperatura superficial en la primera capa, que también está calculada, y ver si se produce un efecto de pared fría o no. Por supuesto, no se va a producir un efecto de pared fría porque la cara interna, donde está el enlucido de yeso, hay 17, casi 18 grados, cuando la temperatura de rocío es de 13. Y en este último gráfico es la representación del gradiente de la temperatura del muro, contejándolo con la temperatura de rocío, la temperatura de condensación, y viendo cómo en todos los puntos el muro siempre posee una temperatura superior a aquella que resultaría crítica. De la misma manera se trabaja, se van ingresando los datos
para verificar cómo se comporta nuestra cubierta. En este caso hemos dispuesto 100 milímetros de aislación. Y nuevamente la verificación de las transmitancias, de los riesgos de condensación superficial y también de los riesgos de condensación intersticial. Todos estos datos, bueno, luego definir si hay aislación por piso o no. Y todos estos datos luego se van a complementar con los datos que tienen que ver con el edificio. Es decir, hasta ahora, ¿qué hice? Verificar los cerramientos opacos. Pero ahora voy a poner en tela de juicio no solamente cómo se comportan los cerramientos opacos, sino cómo se comporta todo el edificio. Y ahí es donde viene el input que les decía antes. Bueno, ¿cuál es la superficie que tiene mi edificio? ¿Qué altura tiene cada planta? ¿Cuántas plantas son? Y se va a determinar el volumen de aire a calefaccionar. Perfecto. Tengo que calefaccionar 22.500 metros cúbicos. ¿Cómo está compuesta mi envolvente? Desde el punto de vista vertical, tengo un muro que habíamos dicho era un 70% y tiene un valor de transmitancia térmica. El techo, 1.500 metros cuadrados, tiene su valor de transmitancia térmica. Todo esto me lo va trayendo el software. Yo lo que voy cargando es los datos de las superficies y ahora voy en este ítem incorporar cuáles son los no opacos. En este caso yo elegí, para tener un edificio con eficiencia integral, trabajar un doble vidrio hermético, ¿sí? Que dijimos que era un 30%. Ingresando estos datos, lo que me va pidiendo el software en definitiva va a ser el perímetro y también que lo voy a ingresar numéricamente. ¿Cuál es la calidad de la carpintería? Bueno, como puse un DBH, tengo una carpintería de alta calidad, de alta performance, por lo tanto con un bajo nivel de infiltraciones. En definitiva, lo que hace el software es ir calculando e ir determinando cuándo es, vamos a ampliarlo, cuál es el valor, el G de cálculo, es decir, cuál es la pérdida volumétrica global, cotejándola con la pérdida admisible. Por supuesto, la pérdida va a tener que ser inferior a lo admisible para lograr la verificación. Y además me va a calcular cuánto es la carga térmica de calefacción que tengo que proporcionar a mi edificio para poder cumplir con esta condición de 20 grados centígrados durante todo el año. Hecho esto, vuelvo un cachito atrás, determinado estos valores, acto seguido lo que el software me ofrece es una comparativa. ¿Entre qué? Entre aquello que yo diseñé, esta envolvente, este edificio, tal cual lo diseñé, versus este mismo edificio, si no le hubiéramos puesto el espesor de lana de vidrio que le hemos colocado, que era esta solución de la fachada ventilada con los 50 milímetros de panel fachado, estos 50 milímetros de lana de vidrio que dijimos que incorporábamos como aislación en cara externa. Es decir, la reducción de la demanda de energía que yo estoy logrando es del 41%. Y esto me lo da el software. Gracias a este software yo puedo determinar para calefacción, ¿sí? Esto es un cálculo de comparativo de consumo para calefacción, cuánta energía me estoy ahorrando, cuánto estoy reduciendo la demanda de energía. Pero a nosotros nos interesa no solamente ver cuánto es la demanda de energía, sino también qué es lo que estamos haciendo para evitar las emisiones de gases de efecto invernadero, particularmente dióxido de carbono, y por eso también les traje esta comparativa, que no es de software, eso nosotros lo hacemos desde nuestra área técnica, y fíjense cómo durante 50 años se puede generar un ahorro importantísimo desde el punto de vista de las emisiones. A nivel de consumo de energía, decimos que teníamos un 41% de ahorro. Desde el punto de vista de las emisiones de dióxido de carbono, también vamos a estar, y en este caso lo estoy analizando en todo el ciclo de vida del edificio, ¿sí? En lo que es los 50 años que se terminan como ciclo de vida, también estamos haciendo una disminución del 41%. Fíjense la diferencia de toneladas de dióxido de carbono que estamos
teniendo, es decir, no estamos emitiendo más de 2.800 toneladas de dióxido de carbono. Les dije también que íbamos a poder gozar de confort térmico. ¿Qué significa tener confort térmico? Desde el punto de vista de la normativa, el confort térmico es poder lograr temperaturas homogéneas en las distintas partes de un local. Si tengo una envolvente sin suficiente resistencia térmica, una envolvente ineficiente, puede existir un diferencial muy alto, un delta T muy alto, entre la temperatura del centro del local y la temperatura en la superficie, la superficie interior de la envolvente. La normativa a mí me dice que tengo confort térmico cuando este delta T no supera los 2,5 grados. Pero fíjense que en este caso estoy teniendo más de 6 grados. Eso es disconfort térmico. Sin embargo, con una envolvente que haya aumentado su resistencia térmica y por tanto pueda tener una temperatura superficial superior, eso, delta T, se reduce y estamos ya con confort térmico ante nosotros. Esto es importante porque hace a la calidad de vida de los ocupantes de nuestros edificios. Si tenemos una situación de una cama, por ejemplo, muy cerca de la ventana y no tenemos una envolvente correctamente aislada, la temperatura de la persona que está en esa cama realmente va a ser claramente de disconfort. Va a ser una temperatura baja. Dentro de los requisitos dijimos que trabajamos de una manera transversal, hablando de confort térmico, confort acústico, seguridad frente al fuego, de hacer los edificios sostenibles. ¿Para qué? Para minimizar los impactos ambientales y para garantizar la durabilidad. Para eso es necesario recurrir a certificaciones. Y en eso entran las famosas declaraciones ambientales de producto, las conocidas bajo las siglas EPD, que son certificaciones que permiten darnos un enfoque nuevo, más global, para el sector de la construcción. Si bien nuestros sistemas constructivos, nuestros edificios producen, generan impactos ambientales, podemos conocer cuáles son estos impactos ambientales en una EPD. Los impactos ambientales en cualquier actividad humana se van a generar tanto en el agua, en el aire, como en la tierra. Y conocer estos impactos ambientales, saber cómo estamos posicionados, nos permite tomar decisiones, nos permite gestionar y buscar la disminución de esos impactos. Cuando queremos encarar una construcción respetuosa con el medio ambiente, el análisis de ciclo de vida es la mejor herramienta porque tiene una base científica que nos permite evaluar, como les decía recién, el impacto ambiental de los productos. Ese análisis de ciclo de vida se realiza en las distintas etapas que tiene un edificio o un producto, ¿sí? En 50 años siempre se toma como el tiempo normalizado de análisis de ciclo de vida, y en el caso de un producto, desde la extracción de las materias primas, pasando por la etapa de fabricación, su transporte, cómo se utiliza en la construcción, qué pasa cuando el edificio o el material está en etapa de uso y qué pasa con la disposición final. Como estamos hablando de impactos ambientales, se analizan los flujos de entrada, los recursos naturales, la energía, del agua, en los distintos pasos, producción, construcción, uso, fin de vida, y se cuantifican, se evalúan los flujos de salida, es decir, las emisiones y los residuos que puedan estar impactando tanto en el agua, en el aire como en la tierra. De esa forma, todo queda plasmado en la famosa EPD. Y nuestros productos, los productos Isover, tienen EPD, ¿sí? Tenemos el 90% de todo nuestro portfolio con declaraciones ambientales de producto. De esa forma se puede conocer cuál es la huella de carbono que tiene cada producto y siempre vamos a ver que la huella de carbono que pueda apartar un material de lana de vidrio de Isover va a ser siempre ínfima respecto a las huellas de carbono que van a ahorrarse, ¿sí? A las emisiones que van a ahorrarse gracias a la gestión de una envolvente eficiente.
Es importante también que cuando construyamos con materiales que nos dan seguridad respecto de la salud. Toda la línea de productos de Isover cuenta con lo que se denomina el certificado EUSEB, el sello EUSEB, que es una certificación única en Europa, ¿sí? Que justamente audita y valida los productos de origen mineral, ¿sí? Las lanas minerales, los productos de aislación de origen mineral, mejor dicho, respecto al tema de seguridad. Es decir, ¿qué nos da como información el hecho de tener productos con sello EUSEB? Nos está diciendo que son productos seguros para la salud, que no generan ningún tipo de inconveniente en la salud de las personas, ni aquellas que están expuestas a la lana en su estado, en su situación de fabricación, ni en su situación de etapa de construcción, y mucho menos a los usuarios de los edificios. Entonces, esto es importante porque bien da la seguridad que se necesita cuando encaramos las decisiones de la materialidad de nuestros edificios. Y una de las grandes ventajas que tiene la lana de vidrio es justamente esta situación múltiple, que no solamente nos va a proporcionar aislación desde el punto de vista térmico, sino que también nos va a dar protección acústica. A lo largo de todas las soluciones constructivas que les fui mostrando, y donde primero siempre era que teníamos que trabajar con el tema térmico, vamos a tener en forma adicional un mejor comportamiento acústico, porque la lana de vidrio tiene esta situación doble, como les decía. Entonces, las envolventes van a ser envolventes con mayor nivel de aislamiento acústico, tanto a ruido aéreo como a ruido de impacto. Y como se sabe en el mundo de la salud, de los edificios de la salud, cuando bajamos la contaminación auditiva del mundo exterior o mismo dentro de los ambientes de un hospital, estamos favoreciendo la pronta recuperación de nuestros pacientes. Entonces, todas estas situaciones que hemos estado viendo, tanto sea de aislamiento de paredes como aislamiento de cubiertas, nos van a estar permitiendo tener una mejora en valor de aislamiento acústico a ruido aéreo, RW, entre 7 a 10 decibeles, porque estamos trabajando con sistemas de masa, resorte y masa, y entonces dependiendo de la conformación de la solución, de los espesores de los materiales, de lanas y placas que estamos utilizando, vamos a poder llegar a estos resultados tan interesantes. Y de esa forma, las distintas actividades que estén previstas en estos edificios. Y de seguridad hablamos también con respecto al fuego. Es importante que nosotros podamos garantizar que en edificios del tipo edificios sanitarios, ¿sí? Donde tenemos pacientes, donde tenemos a veces muchas dificultades para poder, o más que dificultades, o complejidades para poder evacuar, nuestros edificios nos permitan contar con más tiempo de evacuación. Y para eso es importante recurrir a productos, procesos y soluciones que estén certificadas, que hayan sido ensayadas. De esa forma, me interesa compartirles cómo es el comportamiento o las evaluaciones que deben realizarse tanto a materiales como soluciones constructivas. Cuando nosotros tenemos un material y tomamos la decisión sobre incorporar un determinado material a una solución constructiva en nuestros edificios, al material lo podemos evaluar desde el punto de vista de la reacción al fuego. Y reacción al fuego significa evaluar si un material es incombustible, en cuyo caso la denominación es R1, o si es combustible y cuál es el grado de propagación de llama que tiene. Si es muy baja propagación, estamos hablando de un R2, baja R3, media 4, alta 5, muy alta RE6. Es decir, en la medida que va aumentando este numerito, va aumentando la velocidad de propagación de la llama y por lo tanto la peligrosidad del producto. Cuando queremos conocer si el material es seguro o no, tenemos que fijarnos en esto, en cuál es la clasificación en cuanto a la reacción al fuego. Las clasificaciones R1 y R2 son aquellas que definen los materiales seguros. La lana de vidrio
es un producto 100% incombustible por su propia naturaleza. No emana humos oscuros, es decir, sometido a ensayos de densidad óptica de humos, clasifica en nivel 1 y en nivel 1 bien bajito, ¿sí? Lamentablemente ese nivel 1 es un poquito amplio, pero bueno, la lana tiene un nivel 1 bien bajito, o sea que son humos claros y esto significa que yo puedo ver a través de los humos en un proceso de evacuación. Y también muy importante, que no se gotean partículas incandescentes. Esto es importante fundamentalmente cuando analizamos cubiertas, cuando analizamos cielos rasos. Los productos de Isover siempre están dentro de estas categorías de R1 y R2. Por lo tanto, estamos ante productos seguros. Y cuando podemos incorporar o cuando incorporamos productos seguros en nuestras soluciones constructivas, tanto sea de cubiertas, tanto sea de paredes, o bueno, si nos metemos en el capítulo de las paredes internas, las divisorias, tanto paredes o cielos rasos, vamos a poder conseguir soluciones constructivas que aporten mayor resistencia al fuego y por lo tanto mayor tiempo de evacuación. Desde Saint-Gobain, en definitiva, lo que trabajamos, y lo traigo como una reflexión de cierre, podemos decir que la reducción de la demanda energética es un gran desafío, ¿sí? Que nos compromete a todos, en definitiva, a los distintos actores que estemos involucrados con la construcción, el diseño y el desarrollo de estos edificios hospitalarios. Desde Saint-Gobain lo que hacemos es invitarlos no solamente a trabajar sobre esta reducción de la demanda energética, que es este gran desafío, sino también a que tengan una mirada integral, atendiendo no solamente a esta problemática, sino que también a dar confort acústico, dar seguridad frente al fuego y dar sustentabilidad al edificio. Por eso ponemos a disposición nuestra experiencia, nuestras soluciones, a través de nuestro departamento de prescripción técnica para obras y también a través de nuestras páginas. En prescripción técnica, el departamento del cual yo estoy trabajando, lo que hacemos es generar resoluciones específicas para cada obra. Trabajamos codo a codo con los arquitecturas, de oficinas técnicas, tanto sea de las instituciones como públicas, privadas o mismo de las constructoras, para desarrollar las mejores soluciones posibles, generando los pliegos de especificaciones, generando la documentación que necesiten, detalles constructivos, armados de propuestas técnicas. Esto es una atención bien personalizada, pero por supuesto se suma toda la información que existe volcada en nuestras páginas. Información técnica de alta profundidad, porque están los manuales, están las fichas técnicas de los productos, están los ensayos, el acceso, como antes les comenté, a la herramienta del software de cálculo, tanto desde lo que significa la página de Isover, como desde la página de Placo. De hecho, también no solamente está el material técnico típico de manuales, fichas técnicas, sino que también están las soluciones constructivas y una muy frondosa biblioteca BIM, donde hay soluciones ya completas de lana, placa, para soluciones de exteriores, para soluciones de interiores. En definitiva, sabemos que el sector de la construcción es un sector que puede tener un aporte muy interesante, muy positivo, en pos de construir un mundo mejor, hacer de nuestro mundo un mejor hogar. Podemos impactar positivamente en esta reducción de la demanda energética, pero al mismo tiempo en mejorar la calidad de nuestros edificios y la calidad de vida de los ocupantes. Y sin más, los invitamos a ustedes a que también vengan de la mano de estas iniciativas, y desde ya les agradezco un montón la participación, y no sé si tendrán preguntas. Yo no pude ver el chat porque estaba compartiendo pantalla, pero quizás haya algo escrito, o si Sí, no, bueno, lo hacemos Sandra. ahora. Sí, Sandra, hay algunos Hola. saludos, algunos comentarios. ¿Podés ver el chat ahora o te A ver, voy comentando un poquito? O habilitamos los micrófonos, si te parece. Sí, a ver, espera, ahora voy a poder, que dejé compartir pantalla, voy a poder ver el chat. A ver, ¿dónde están? Aquí. A ver.
Si tengo un vínculo comercial en México que les pueda compartir, sí, por supuesto, tenemos, Saint-Gobain está presente en México, así que si querés, este es Saúl Medina, no sé si tomaste nota de mi mail, si no, se los escribo acá en el chat. Ahora, un segundito. Para Hola, que Saúl. me mandes un mail. Y de esa forma buscamos de ponerte en contacto con nuestras oficinas en México. Para que ahí Muchas va, gracias, bien. Sandra. Ahí estamos. Sí, estaría que está. Creo que escribí salga. Ahí sí. ¿Quién tengo aquí? A Saúl, justamente. Pero bueno, te podemos poner en contacto con mis colegas allá en México para que puedas ver lo que necesites con ellos. Bueno, por supuesto, ¿viste? Los productos, más allá de los conceptos, serán adaptados al mercado local, pero bueno. Sí, muchas gracias. Pero si quieres alguna, no sé si tenés alguna consulta puntual aparte de eso, Saúl. Por el momento no, sí me interesa mucho ver el catálogo y pues ya ahora sí que agradecerte la exposición muy buena. Bueno, gracias a vos por el comentario. No sé si alguno más. Estamos con una audiencia bastante internacional este año, ¿verdad, Alicia? Absolutamente. Y bueno, ahí hice, digamos, algún comentario, algún link respecto de la diplomatura que a lo largo de estos años hemos tenido, digamos, profesionales justamente a partir de la pandemia que nos compulsó a hacer, digamos, la diplomatura a distancia. Bueno, eso nos acercó a distintos países de Latinoamérica, y de la Argentina también facilitó la participación de colegas de Del regiones interior del bastante país. remotas, sí. Así que, bueno, creo que ahí tenés, Ezequiel Díaz, algunas recomendaciones. ¿Lo estás viendo el chat? Sí, lo estoy viendo, Ezequiel. Sí, a ver, en lo que vos decís, envolventes edificios existentes, es lo que hoy día en el mercado se está llamando retrofit. Y realmente tenemos muchas soluciones. Saint-Gobain tiene un portfolio de soluciones muy interesantes para retrofit en distintas modalidades, tanto en seco como en húmedo, ¿sí? Y ahí abro un poquito el juego porque yo les traje estas soluciones de retrofit que pueden ser en seco a través de fachada ventilada, la clásica fachada ventilada, que digamos que de todas las soluciones es la más antigua, llamémosle así, más allá de que es joven como solución constructiva, de la que les traje la más antigua. Después está este sistema de placa de yeso Glassrock, esta placa de yeso para exteriores, que va a dar todos los mismos beneficios desde el punto de vista térmico que tiene un sistema de fachadas ventiladas, con lo cual la performance va a ser muy, muy buena, pero tiene la diferencia en lo estético, ¿sí? A veces por distintos motivos no se quiere un look, digamos así, con módulos o con juntas abiertas, y los edificios o los desarrolladores o las instituciones prefieren algo que tenga un aspecto más tradicional, algo que parezca ser una mampostería, que parezca ser un revoque, y no lo es, y lo quieren hacer en seco. Entonces está esta situación de retrofit con la placa Glassrock, que como les mostraba es placa y todo un complejito de base coat, malla base coat, y un finish. Y después hay un mundo de los revoques termoaislantes, que dentro de la línea de Weber, bueno, sabrás que en Tucumán tenemos una planta de Weber, y entonces, bueno, ahí también vamos a poder darte muchas respuestas desde ese lugar, con un revoque termoaislante que se llama Islone, o ir a la solución de Leibs, ¿sí? Que si bien yo lo describí para construcción en seco, para steel, la solución de Leibs es una solución a partir de placas de PS, base coat, malla, base coat más finish, que puede ser aplicada a edificios existentes de cualquier tipo de sustrato, ya sea hormigones o sean mamposterías. Lo que te diría, Ezequiel, es que en todo caso,
nos comunicamos contigo o nos intercambiamos información y vemos tu caso puntual en qué podemos ayudarte y los asistimos. A ver, ¿qué significa asistirlos? Es analizar cuál es la solución constructiva que estás teniendo vos, cuáles son las condicionantes con las cuales te estás enfrentando, ¿sí? Y buscar la mejor solución, buscar la mejor arma para para tu pie, ¿sí? Digamos, no solamente ir a un catálogo de soluciones, sino ayudarte haciéndole los cálculos técnicos para que veas cuáles son las mejoras que se pueden llegar a conseguir del estadio original y el estadio que podés llegar a conseguir a partir de una aplicación de un retrofit. Pero sí, contá con eso, Ezequiel, en todo lo que nos necesites. Quiero acotar además que esta charla está siendo grabada, así que aquellos que les interese, les podemos enviar, seguramente se va a subir al canal de YouTube de ADAI, y bueno, esto intenta establecer un contacto, al menos seguramente te vamos a pedir la presentación para los alumnos de la diplomatura y para todos aquellos que les interese, justamente la opción de abrirla es para fomentar este tema de desarrollar envolventes eficientes y sustentables. Ezequiel, ¿está dentro de la diplomatura o...? No, Ezequiel no, pero... Ok, no, para saber si nos volvemos a encontrar la semana que viene, simplemente. No, la semana que viene vamos a ver fachadas ventiladas y vamos a hacer Vamos una a profundizar sobre... Sí, Sí. vamos a profundizar sobre todo lo que son fachadas ventiladas y esto nuevo que son los sistemas Glassrock. Y vamos a ejercitarnos más en profundidad con el software, ¿sí? Exactamente. Prometido es deuda. No sé si hay algún... muchas gracias, muy completo, ya habrás visto, digamos, los comentarios, las felicitaciones. Por las palabras cálidas. Bueno, Sandra, nuevamente te agradecemos, seguimos en contacto, te seguimos convocando, y bueno, como ves, acá hubo un grupo de participantes que se mantuvo durante toda la presentación, a pesar de la hora y digamos, de la profundidad de tu charla, así que eso nos hace pensar en el éxito de la misma. Sandra, bueno. nosotras nos vemos la semana próxima y con ustedes, bueno, piensen que si les interesa, la semana próxima, el jueves, hay una charla de ADAI en Expo Medical, aprovechando, bueno, que Expo Medical vuelve a ser presencial, nos vuelven a convocar, y los esperamos para el resto de las actividades que ADAI promueve, digamos, con esto de la especialidad en arquitectura e ingeniería para la salud. Hasta pronto a todos, muchas gracias por esta participación. Nuevamente, Sandra, hasta prontito y nos vemos la semana que viene. Un placer, gracias a todos, buen fin de semana. Hasta luego. Bien.